En España pensé que Podemos era de izquierda. No, sí es. Pero no veo a los españoles muy contentos con Podemos. ¿Qué han hecho mal? Es la versión de la izquierda que es Podemos. Podemos tiene dos problemas. Primero, es un partido originado por un grupo de personas que son marxistas clásicos, marxistas-leninistas que creen en las bases del marxismo-leninismo, adicionadas por Gramsci y por Ernesto Laclau, pero que es el marxismo-leninismo clásico, que incluye la toma del poder, generalmente por la vía de la revolución, el cielo por asalto, la dictadura del proletariado, la propiedad social de todos los medios de producción y la planificación centralizada de la economía. Son las bases con las cuales se arman las sociedades según el marxismo-leninismo. Estoy simplificando mucho, no se enojen. Y Podemos nace así, nace con un Pablo Iglesias que viene de las juventudes comunistas, que se divierte y se hace famoso gritándoles en su cara a los de las televisoras de la ultraderecha española, como los de Intereconomía, que él es comunista. Yo soy comunista. Claro, sí. Y una cosa que a los comunistas déjame acabar. Yo es que creo que ser comunista es algo mucho más importante que decirlo. Creo que es una praxis y que hay veces que el nombre te puede ayudar y hay otras veces en las que no. Y está muy orgulloso de ser comunista hasta el día que entra en la lista política para las elecciones del Parlamento Europeo en 2015. Y en ese momento se le olvida que es comunista y empieza a usar un discurso en el que ni izquierda ni derecha, y la izquierda y la derecha son conceptos superados, no creo que lo sean. Y él no es ni derecha ni izquierda, y esas categorías ya no son descriptoras correctas de la realidad. Es una simulación que a muchos nos molestó de entrada. Yo creo que es muy legítimo que alguien sea comunista y creo que es muy legítimo criticarlo como tal. Pero bueno, entonces el problema con Podemos es que su sueño ha sido destruir al Partido Socialista para captar sus votos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la gente no vota a partidos marxistas-leninistas. Todos los partidos comunistas, los partidos eurocomunistas, que ya han llevado muy dignamente su lucha, si ustedes quieren, nunca han tenido más allá del 20% de la votación en casos excepcionales, pero generalmente viven alrededor del 15%. Y Pablo Iglesias lo decía en una entrevista con alguno de los adeptos o de los promotores de su partido, que es Ignacio Escolar, del periódico, empresario dueño del periódico Público. Dice: yo no quiero ser el 20%, yo no quiero tener una concejalía del maldito Partido Socialista, yo lo que quiero es ganar. Y yo quiero ganar, no quiero ser el 20%, no quiero ser el 15%. No quiero que mi máxima aspiración política sea arrancarle 3 consejerías al maldito Partido Socialista. Y para ganar tenían que simular que eran lo que no son. Pero se han encontrado con el hecho de que la vida no era como se la habían planteado desde la teoría, y esto ha alejado a la gente de Podemos. Vivieron una ilusión enorme, y esto les pasa a todos los partidos que nacen con este empuje enorme de renovación y de nosotros somos distintos de los políticos tradicionales, pero en el momento que se empiezan a comportar como los políticos tradicionales, muchas veces porque no les queda de otra, porque los políticos tradicionales se comportan así porque esa es la realidad en la que tienen que vivir, la gente cierra los ojos y dice: no, entonces tú no me vas a llevar al paraíso barato, y entonces busco otro. Y esto ha pasado en España con Unión Progreso y Democracia, UPyD, no me acuerdo cómo se llamaban, con Podemos, con Vox, con todos estos partidos que surgen de pronto como la gran promesa, como la alternativa a la política tradicional, y que nunca logran ser realmente la alternativa a la política tradicional. Y creo que captaron gente de una nobleza. Mira, voy a poner un caso. Yo como militante del Partido Socialista, me tocaba estar en las elecciones como interventor o como representante de mi partido en colegios electorales en España. Cuando hubo unas elecciones en las que Podemos iba a superar al Partido Socialista, finalmente iba a tener más votos que el Partido Socialista. Le interesa más ganar al Partido Socialista que a la derecha. Esto es muy importante, es una característica fundamental del marxismo-leninismo post-stalinista, que detesta a los socialdemócratas más de lo que detesta a la derecha. Y entonces iban a hacer el sorpaso.
Y era el sorpaso, quiere decir sobrepasar a alguien, superarlo, rebasarlo. Y nos iban a ganar. Y uno de los chicos que estaban, además, uno de los chicos de Podemos ahí, ya lo conocía yo, además de otras elecciones, y era amigo de otro amigo mío. Iba allí muy ilusionado porque finalmente iban a hacer la España que hay que hacer, simple y sencillamente con su maravillosa voluntad y sus ganas nobles y legítimas de hacer bien las cosas. Entonces, transcurrió la jornada electoral, contamos los votos y resultaba que quedaban muy por debajo de sus expectativas. No puede ser. Digo, cuenta tú tus votos. Generalmente lo que hacíamos los representantes de los partidos es intercambiar. Yo cuento los votos del PP y luego se los doy a otro para que también los cuente, y los cuentos del Partido Socialista pues no los cuento yo, no vaya a ser que diga yo, ay, mira, tengo aquí 3 más. Que no pasa generalmente. O sea, yo con una papeleta hemos tenido alguna vez un problema y se resuelve, porque se tiene que resolver, porque tiene que haber un acuerdo entre todos, porque cada papeleta, cada boleta electoral es sagrada, es la voluntad de la gente. Entonces contaban sus papeletas y se miraban, y a una chica se le rasaban los ojos de lágrimas y el otro decía, pues que no puede ser, pues íbamos a ganar. Ya, pero es que no votaron por ustedes, chico. Y no votan por ellos porque las promesas demasiado grandes, con realidades demasiado pequeñas, desilusionan al votante, desilusionan al elector. Yo siempre recuerdo fue el presidente de Asturias, Javier Fernández, que decía es que nuestra obligación como políticos es decirle a la gente lo que tiene que saber y no lo que quiere oír. Pero el populista, su función es decir lo que la gente quiere oír para que voten por él, aunque no sea lo que tiene que saber. Entonces quizá que eso es parte del problema. ¿Cuál es la agenda de Podemos en Latinoamérica? Su agenda es exactamente la misma, la agenda populista de la izquierda leninista. Es la agenda que está tratando de impulsar en México, por ejemplo, Mendieta o Cato Arconada, que es miembro de el entorno político de ETA, pero que además han recorrido América Latina promoviendo las ideas del populismo marxista-leninista. Su agenda es fundamentalmente lograr el establecimiento de gobiernos populares al estilo soviético. Su primer intento más efectivo fue Venezuela, con los resultados que todos conocemos, pero dice que en Perú se escucha que muchos partidos de izquierda son muy cercanos a esa organización. Yo no sé si sean cercanos, yo creo que crean ilusión, y la lejanía de Podemos crea la ilusión de que son los buenos, porque su discurso está muy bien estructurado para sonar como debe sonar. En ese sentido, además, lo reconozco, lo he dicho dentro y lo diré fuera, al Partido Socialista y en general los partidos socialistas en Europa tienen un problema de comunicación gravísima, no sabemos contar nuestra historia. Pero Podemos no podrá tener grandes logros de gobierno, pero el discurso lo tiene perfectamente desarrollado. Entonces, de lejos suena muy ilusionante. Yo entiendo a toda la gente que se ilusionó con Podemos, y muchos de ellos han venido al cabo de los años. Gente que me llegó a quitar el saludo, han venido al cabo de los años y decirme, ay, Mauricio, tenías razón, lo siento, de verdad, me hubiera gustado no tenerla, ¿no? Pero no es así. ¿Sería dañino que un partido cercano a Podemos nos gobierne? Yo creo que sí, porque no tienen una idea real del funcionamiento de los gobiernos y del funcionamiento de los estados. Todo es muy fácil. Hay que acabar con un ejemplo. Y, a ver, todo el mundo sabe que yo soy anticlerical, antirreligioso, ateo, etc. Hay que acabar con el concordato con el Vaticano. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué no lo han acabado? Bueno, primero que nada, porque no tienes los votos para hacerlo. Segundo, porque es un instrumento de derecho internacional que está sujeto a los requisitos del derecho internacional. No lo puedes desconocer de un día para otro, porque la comunidad internacional te va a decir a qué estás jugando tú. Tú no puedes encabezar un país que firmó un instrumento de derecho internacional y luego desconocerlo por tus calcetines. Eso no se puede hacer, porque pones en duda la capacidad de tu propio país para funcionar en temas de economía, en temas de seguridad internacional, en temas de apoyo de todo tipo, en temas incluso de la pandemia y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, acabar con un concordato pues no es tan fácil. Y luego tenemos el problema de que en el Partido Socialista hay católicos. Y esos católicos
dicen que pueden no gustarles lo que hace la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, pero siguen creyendo que el país debe tener relaciones con el Vaticano, y entonces no vas a tener los votos necesarios para eso en un referéndum. Porque los cristianos, las cristianas por el derecho a decidir, los católicos socialistas son un montón. Y entonces, aunque tu propuesta es buena, y aunque tu propuesta es razonable, y aunque tu propuesta estoy de acuerdo con ella, lo que no me puedes reclamar es que no se haya hecho cuando es imposible hacerlo. Y como es imposible hacerlo, pero no se sabe fuera del entorno inmediato, en este caso de los acuerdos, de las responsabilidades internacionales de España, fuera suena muy bien. Podemos quiere acabar con el concordato para que se le deje de dar dinero a la Iglesia Católica, como lo establecen los acuerdos existentes, y los malvados socialistas no quieren. No es que no quieran, es que no se puede. Pero de lejos siempre se ve mejor. Esto es un vidrio que a lo lejos parece un diamante, ¿no? Y yo llevo 5 años en mi blog, si lo quieren ver, mi blog No Que Importe, desde el principio denuncié lo que estaba haciendo Podemos, con todo el dolor de mi corazón, porque me encantaría que fuera cierto, y me encantaría, sobre todo para la gente que de veras se dejó la piel por, al fin y al cabo, lograr que ciertos personajes obtuvieran empleo. Uno de los fundadores de Podemos fue Juventud Sin Futuro, un grupo de jóvenes que se habían reunido porque veían que no tenían futuro. Hace 2 años se desbandó Juventud Sin Futuro porque ya todos sus líderes estaban colocados en puestos de gobierno local, regional o nacional, ya tenían sueldo, ya estaban hechos. Y todos aquellos jóvenes que no tenían futuro, que representan el desempleo juvenil en España, que es aterradoramente grande, los dejaron tirados y les dio igual. Bueno, es lógico que haya personas que digan, con Podemos no voy a ir más lejos de lo que voy a ir con el Partido Socialista, y si voto por el PP, pues lo que voy a hacer es regresar. Entonces, quizás eso ha pasado. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.